Hola, soy Iván Font. Y yo, Eloy Baixeras. Y hemos creado este podcast para acercar la tecnología de Dynamics 365 a técnicos, ¿Y técnicas? consultores ¿Y consultora? o profesionales que por su día a día trabajan con esta tecnología. Y lo haremos contactando con profesionales expertos que nos ayudan a difundir esta tecnología tanto de producto como de nuevas características y su aplicación en negocio. ¡Empecemos! ¿Puedo hacer la comida? Hemos entrado en una habitación por aquí. Venga, va, literal. Vale, bueno, si mi opinión sirve. Sí, por eso. Porque aquí, No, hombre. aquí mandas tú hoy. Claro, o sea. Pues entonces, va a ser una presentación es quita el tuya. guión, vamos a... A la mierda. Vale. Venga, eso además se... Bueno, saludamos un poco, ¿no? Buenas. Aquí estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? No sé. A mí me preguntan. No, no claro, sé. ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el Isumi. O eso dice. Nos hemos encontrado un compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo hemos encontrado aquí. ¿Cómo te llamas? Fernando Ferni Tudela. Lo hemos empujado por Sí, una puerta, lo lo hemos metido aquí dentro, lo hemos enterrado. Y vamos a Y al sacar final la ha dicho, dice, información. con tal de salir, Exactamente. hago lo que haga falta. O sea, que... Exacto. Vamos a sacar la información muy útil, ya veréis. Y Además, yo quiero decir que Ferni me hizo me recepcionó ¿Sí? en uno de los trabajos con mucho cariño. No me conocía de nada, me subí Por en eso su lo hizo, coche, supongo, ¿eh? empezó a dar vueltas por Madrid, dije, ya está. No sé dónde vamos a ir, pero esto no va a acabar bien. No, Ferni. Bueno, más o menos. Más sí. o menos. Acabó bien. Acabo bien. no lo fuerces. No, estoy No lo fuerces. forzado. Vale. Bien. Bueno, pues nada, pues estamos aquí en el Beat Summit, en una salita. Vamos a hacer nuestro primero podcast grabado con Grabado en vídeo. vídeo, sí. A ver qué tal se nos da. Quizá, Mal, no se nos va a dar sí, mal, quizá seguro. lo dejamos de hacer para siempre. Sí. Y bien, pues... Por cierto, hoy habla Ferni, lo va a dar todo. Sí, yo solo digo que si el sonido ya no... Está muy bien, dices, sí. Solo digo sí. No, tienes que decir que sí, lo vas a dar todo. Lo voy a dar todo, Ay, Pero que si con solo sonido no funcionaba, con vídeo no tampoco... No va a ir mejor. Pero lo intentamos. Esa es la actitud. Muy bien. Vale, pues no sé, cuéntanos un poco de ti, qué haces, en qué estás involucrado. Cuéntanos cositas. Pues nada, yo soy desarrollador, pues consultor técnico de Finance and Operations, sobre todo. También pues ya decir eso lleva implícito ya a día de hoy también Power Platform y cositas. Hoy lo voy a pasar mal entre desarrolladores. O sea, De hecho, te puedes ir. Sí, Normalmente sí. consultoría, pero también en desarrollo de producto, de un ISV, de un producto propio y tal. Y nada, llevo pues 7 años creo, no sé si son 7 o 6, por ahí. Y también aporto cosas me gusta trabajar en mi tiempo libre, pues hacer cosas para la comunidad y tal, un poco devolver esto que al final tú ves cuando estás trabajando en el día a día, tienes un problema y hay alguien que te lo salva, un Martin Drap o lo que sea. Pues devolver un poquito eso. Claro. Y gracias a esto, a este trabajo, pues me han dado el premio MVP hace poco. Muy bien. Estoy muy contento, la verdad, aunque es un título. Te lo has ganado, además. Sí. Te lo has ganado. Gracias. No te quites mérito, no te quites mérito. Gracias. La verdad que, a ver, el esfuerzo está ahí. Y está guay que Microsoft te lo recomiende, o sea, te lo reconozca. Sí. Pero es un título. Pero- Lo que estoy orgulloso es de los comentarios, la gente que le Lo que gusta. publicas es interesante y además lo haces en inglés, que eso ya es... Sí, lo hago en inglés porque últimamente ya estoy trabajando pues en trabajos casi todo en inglés. Entonces al final, por así decirlo, me he ido un poco a ese mercado y es una forma también de publicitar mi marca. Porque por lo así he empujado. decirlo. En la primera habitación que encontré no me ha visto venir. ¡Va, para adentro, va! Estoy empezando a ver por qué te empujaré yo luego. Correcto. ¿Y por dónde? ¿Por dónde? ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos Pues, ver tus artículos? Principalmente en mi blog, Fernitudela Dev, pero muchos lo que suelo hacer es un formato en el que yo pongo un post en el blog y también un vídeo, porque siempre, entonces el vídeo es en YouTube, con lo cual también tengo ese canal de YouTube. Pero normalmente es eso porque cuando tú estás desarrollando algo, a ti te viene muy bien tener el formato blog. Entonces me gusta siempre hacer las dos cosas para Tu seguir. blog es Ferni Tudela. Fernitudela.dev. Para que los que Sí. sepamos que allí en el YouTube también tienen que buscar Ferni Tudela como tal. Sí, Fernitudela Dev. Lo que va a hacer Eloy en este vídeo
es meter abajo el link. Los links, ¿verdad? correcto, Lo va a está bien incrustar que me lo hayas aquí. dicho. O un QR, que también... Y Ah, luego- mira, podemos hacer un QR que el otro día Eso me es lo enseñaste, sencillo. qué bonito. ¿no? Qué Sencillo, manera, para que la gente pueda bueno. visitar. Ya está. Y si no, en LinkedIn también, ahí están los enlaces míos también. O sea, Pues te pondremos todos los enlaces para que la gente pueda buscar. gracias. Perfecto. Bueno, ¿y de qué nos quieres hablar? Va. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues a ver, Que sea fácil. Piensa se que podría hablar de... no soy informático. Se, no. se podría hablar de mil cosas. Yo lo que más he tratado últimamente en tema comunidad ha sido el GER. Mucha gente ya me conoce como GER, como Germi, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hablar de eso? Es una tecnología que lleva varios años, pero últimamente se está adaptando, o sea, se está adoptando mucho más. Microsoft la usa mucho para cosas estándar, entonces ahí suele ser cuando tú rompes mano con él, porque te toca cambiar un GER estándar. Entonces llegas a ver eso y te encuentras solo ante una herramienta que es muy fea para trabajarla y que no hay casi documentación. Ahora ya empieza a haber más. Entonces empecé a hacer documentación de eso, sobre todo porque yo aprendí muy a las malas. O sea, yo sufrí mucho con el GER. Yo tenía... ¿Para qué sirve? Algo había ¿Qué- oído, Sí, algo había oído. El GER, bueno, realmente es Electronic Reporting. No sé por qué lo del GER. GER creo que es una... Al principio lo una llamaban parte. Global o General Exacto. Electronic Reporting, por eso. Pero ahora es ER, Electronic Reporting. Realmente la herramienta en sí sirve para exportar o importar ficheros. Ficheros que pueden ser XML, TXT, Excel. Jason, que me encanta. Jason, no, Jesús no, tío. Es que yo le digo el nombre que me da la gana. Jesús. Jesús es el Jason de Cuenca, ¿no? Correcto. Jesús. Y ¿por qué es importante? Realmente, o sea, es solo generar ficheros y demás tampoco tiene mucho más. Pero es importante porque Microsoft usa muchas veces este Electronic Reporting, esta generación, para importar ficheros bancarios, para hacer reporting. Por ejemplo, los business documents se basan en el GER para alimentar una plantilla de Excel o de Word. Entonces, podrías hacer, por ejemplo, tus reports, en lugar de usar reporting services, que es lo que se ha usado desde tiempos inmemoriales, podrías usarlos en Electronic Reporting. De hecho, creo que por eso es el nombre. Pero realmente el nombre, o sea, Electronic Reporting se refiere a reports, pero Electronic Reporting también son integraciones, como los ficheros bancarios. Sí, sí. Y tiene muchas posibilidades, realmente ilimitado. Y estoy ahora explorando a ver si podemos hacer una API para consumirlo desde fuera. Y entonces simplemente el funcional, ¿Has dicho una? una API. Vale, explica para qué sería una API y volvemos a... Una API. Para mí Nada, una API, o sea, una API es alguien que se dedica a vender pisos, pero desde el punto de vista de negocio, ¿sabes? O sea, eso... sí. No es eso. Pero para el que no sabe de negocio, ¿qué es? No, pues un servicio web Ujú. que puedas acceder desde fuera, por Sí. ejemplo, desde Power Automate, Sí. acceder a ese servicio web y ejecutar un Electronic Reporting para recibir una factura. Vale, Algo así, por ejemplo. vale. Sería como tener la información en un lado, yo llamo Exponerla. a eso y la traigo. Tú expones la ejecución del Electronic Reporting, Ujú. la expones para que cualquiera lo pueda consumir. Vale. Es decir, la norma 43, que es el SEPA, el Credit Transfer Direct Debit, cuando yo lo envío al banco, el banco pueda transformarlo, porque al final lo estoy generando desde el propio GER. Sí, pero no Porque es yo cuando, eso. tengo que, yo cuando tengo que activar el Credit Transfer Direct Debit, tengo que ir a GER, lo tengo que activar. Claro, eso es un desarrollo Ujú. estándar que hace todo el proceso. Ujú. Lo que nosotros intentamos ahora Pero el que es el que generalizarlo. hace el archivo es el banco, o sea, tú generas Sí, el proceso, tú lo generas exporta y luego Exacto. lo envías. El Electronic Reporting genera el archivo y eso se envía al banco. Vale, lo digo para que sea algo entendible, ya sé que no es exactamente así. Sí, sería como para que el banco o lo que sea pudiera conectar directamente y Correcto. recibir ese archivo sin necesidad de... Vale. No sé, ya sé que no es así, pero si Sí, alguien lo sí. está escuchando... Eso de- sería sí, un sí, caso sí. de uso. Sí. Vale. En tu idioma sería como si pusieras una cámara en tu casa Ujú. y pudieras ver la imagen desde fuera. Ya está, entendido. Eso es lo que es una API. O sea que... Genial. Vale, lo estás pintando muy divertido. Ya. Sé que no. No es divertido. Y continúa porque yo te he cortado con lo del API, pero también para que... No, ya está, ve que es muy flexible. O sea, el principal ventaja es que es muy flexible. Es una herramienta muy flexible y
a pesar de que se configura todo funcionalmente. Esto es bueno y es malo, ojo, que también tiene contras. Pero un funcional que sepa la estructura de tablas y tal podría hacer un electronic reporting. No es lo normal, porque normalmente el funcional no tiene por qué saber la estructura de tablas, pero sí que el técnico puede generar el model, rellenarlo con el model mapping y luego que sea el funcional, por ejemplo, el que ya hace el diseño. Eso es lo que te iba a preguntar. Hay parte que se delega. Si alguien se funciona puede como delegar. yo, pudiera ser capaz de generar el archivo. Yo Técnicamente una sí. vez lo vi y dije, ya, pero es complejo, ¿no? Es fácil. complejo, es complejo. Al final el RP, la estructura de datos del RP es compleja. Claro. Cuando un día me dijeron, míratelo, me lo miré y dije, entre el Yesun y las tablas, dije yo, no sé hacer esto. Es complejo. Nada, es fácil. Nosotros actualmente como trabajamos, normalmente es o bien el técnico, en este caso sería yo, lo hace todo, o bien hago solo model y model mapping y ya le dejo al funcional que haga el Excel con los nombres y ya lo mapeamos. Muy bien. Entonces, pero ya todo el diseño ya no lo hago yo. Claro. Exactamente. Y el funcional puede cambiar muchas cosas. Que es donde realmente se perdía mucho tiempo. Y una Sí. pregunta, Sí. déjame hablar un poco, que estás todo el rato cascando ahí. Y una pregunta más. Cuando haces una modificación de head, imagínate, claro, para mí eso es algo que lo trae el estándar, y iría para los dos, lo trae el estándar, ¿no? Imagínate que yo quiero hacer una modificación y estoy pensando en un caso. Si llega el momento de que esto deja de funcionar porque hay una actualización por parte de Microsoft, ¿quién asume? Porque esto ¿qué haces? ¿Tocas directamente desde ese head en particular, o sea, ese modelo? ¿O haces una copia del modelo, lo replicas para trabajar con ese? Estás y hablando- cuando lo actualizan, pues, Estás hablando mira, de modificación. modificar un head estándar. Correcto. Claro. Ejemplo, sí estándar, factura mixta Ujú. de expedición, es decir, una emitida, no existe y se tiene que configurar. Una cosa así hicimos. Pero claro, ¿cuál es el problema? En cuanto te meten una versión que tienes que actualizar, deja de funcionar. Eso tenemos que avisarlo. Y además Microsoft te dice que... Se puede hacer alguna trampa ahí, pero sí que es verdad que el tema de las versiones a veces cuesta hacer lo que sería un rebase. O sea, tu head está basado en una versión antigua y rebasarla, por así decirlo, en una nueva. Se puede hacer, ¿Qué pero orejas usa de Rebase, FTP? es que yo tengo un problema. ¿Cómo moláis? Yo ahora trabajo todo en No, inglés. moláis. Entonces, Claro, te sale. me da mucha rabia porque No, que la sí. gente que suelta palabras en inglés no me gustaba nada. Pero claro, yo ahora cuando hablo con ellos le digo rebase y me dicen, ¿what? ¿Qué? Estoy cansado de... Vale, Rebase. Exacto. Muy bien, muy bien. Claro, Vale. al hilo de lo que decías, también existe en el JER, bueno, existe no, es así, es un control de versiones. Tienes versión, siempre puedes volver atrás o tal. Y Por ejemplo, modificar y todo. cuando el estándar modifica uno, lo que haces no es modificarlo, sino te añade una versión más. Si tú estás tirando de una versión antigua, teóricamente no te tendría que afectar a ti, hasta que tú no dijeras, no, voy a basarme en otra. la versión Eso es nueva. cierto. Muy bien, ¿Vale? muy bien. Entonces, Eso es interesante, ¿sabes? bueno, Que la gente sí. tenga claro que si haces una modificación de algo, oye, que no sufras, sí, que luego puedes tirar para lo atrás. que sí que puede pasar es que tú no hayas modificado un estándar y falle el estándar. Bueno, Pero allí Está ya sí que a no mí es me cosa suena tuya. algo en el Finance Insight y el Budget. Sí, bueno, Eso puede pasar porque o sea y que- además muchas veces el GER se hace lo hace Microsoft para todo el mundo y a lo mejor en España eso concreto es ilegal y te hacen un cambio que de repente es ilegal y te toca. Sí, sí, sí. Vale, entiendo que cuando has dicho que para un funcional es difícil hacer un JER, yo le iba a preguntar, ¿y para un usuario final? No sé si preguntarlo. No. Pues más difícil aún. Para un usuario final es fácil romper el GER, yo creo, porque el usuario final siempre tiene más poder destructivo. Sí. Es que hay un tema de que se emitieron, no, de los activos fijos, que yo me lié con eso, que se podía hacer unas tablas con activos fijos, luego unos reports con contabilidad general, y yo entré a mirar aquello y dije, a mí que me lo cuenten, pero esto no es fácil. O No sea, es fácil y esto no es fácil. cuando yo lo empecé decía, pero perdón por la palabra, pero qué mierda es esta. O sea, Correcto. era Pondremos un pitido, no Un lo vamos pitido. a poner, pero bueno. Que lo sepáis. Pero es una cuestión de aprender, o sea, es una curva de aprendizaje que al principio cuesta, pero luego es bastante intuitivo. Sí. Hay mucho nodo dentro de nodo y tienes que... Pero es como todo, o sea, hay que aprenderlo. Quizá es feo. no es tan difícil como diferente.
Claro. ¿no? Cambia mucho la manera en Parece. que tú harías algo. Y parece muy difícil al principio, Sí. por cómo está hecho, lo Bueno, parece. yo cuando os veo programar, supongo que programas con la consola que te va dando indicaciones y tal, y una vez lo estuve viendo con un programador y el GER pocas indicaciones te da, o sea, como muy intuitivo, ¿no? O sea, o sabes dónde buscas o no sabes dónde buscas. Exacto. ¿No? Pensaba que nos ibas a faltar al respeto. Pero No, has al aguantado. contrario, porque además lo estuve viendo en directo como lo tocaban, un ex compañero tuyo, y dije, pero esto no te, o sea, como cuando programas en Visual, que marcas y te empieza a decir las coincidencias. Ahí no he marcado coincidencia ni nada, digo, pero... Y si queréis que hablemos de los contras, muchos van por ahí. Por ejemplo, o sea, la interfaz de usuario para modificarlo es fea, pero aparte de fea, si tú tocas algo y no haces una buena validación de que, por ejemplo, tú metes un nuevo pedidos de venta Claro. y no encuentra pedidos de venta, Ajá. te va a fallar, te va a dar un error, porque espera tener una lista y entonces cuando tú asignes, por ejemplo, el ID de pedido, si no hay registros, falla, error. Pero te dice, no se ha podido, el binding de este módulo falla. Tú ya te apañas para ¿Binding? saber. El enlazamiento Vale. o la asignación de ese módulo, de ese nodo, ha fallado. Eso te sale cuando lo generas. Entonces metes un error ahí sin darte cuenta y luego ponte a mirar qué has cambiado tú. Claro, que has O sea, tocado. Los errores son muy poco descriptivos. Claro, no te dice dónde... ¿Tú crees No. que has oído hablar de Copilot? Sí, Copilot. Algo has oído hablar, ¿no? ¿Tú? He oído hablar, No, sí. No, tampoco, ¿no? Es que, bueno, la gente habla de esto. ¿Tú No crees paran que- de hablar de esto. Correcto. ¿Tú crees que con Copilot esto te podría llegar a ayudar? No tengo ni idea. A ver, estas cosas son muy Esto lo específicas. cortaremos, ¿eh? O sea, Estas cosas son muy específicas, como ChatGPT cuando salió que yo le hacía preguntas de Keyman no tenía ni idea de hacerlo, pero porque es muy específico, entiendo que hasta que hayan modelos entrenados para esto ¿y qué en te puede concreto, decir? El error viene de ahí. claro, lo que no sé es si Microsoft entrenará un modelo para esto, para el Electronic Es una buena idea, ¿eh? Tienes buenas ideas. Aportamos Hemos una dicho idea. que no diríamos tengo la palabra buenas, Copilot. tenemos buenas ideas, aportamos. Tenemos buenas ideas. Bien. Ferni también, aunque no tendrás más veces, ¿verdad? Que sí. Yo me la guardo para mí, que si no las quedáis, Le he metido la cuña, ¿verdad? Más Sí, sí, veces. sí, sí. Cierra la sala. si no las quedáis para vosotros. Vale, bueno, a nivel técnico hemos visto un poco qué tal, y a nivel de negocio, ¿dónde podríamos aplicar esto? Esto, no sé. Claro, no, sí. Eso habría que preguntárselo a alguien de negocio. No, pero- claro, yo cuando me explicas esto, además es exportación de datos, muchas veces, claro, estoy pensando, por ejemplo, con el Management Report, pero sí que pienso con el sí, ¿no? O sea, las modificaciones porque a Microsoft lo que hace es todo en localización y se basa más en el estándar. Por ejemplo, también la factura electrónica, etcétera, ¿no? Dices, oye, y venía en relación a lo que te comentaba antes. Si yo quiero hacer una modificación de una cosa que me ha generado Microsoft para mí, que es estándar, ¿vale? Te voy a poner los dos ejemplos. El primero es el sí, como por ejemplo las operaciones con Canarias, el tema de Navarra, etcétera, etcétera, que tienen la parte forales y todo, o el ISP que tienen en Ceuta Melilla, ¿no? Pero además, por ejemplo, el otro día tenía un caso que me di cuenta que cuando tú generas un SEPA, lo que es el SEPA está dentro de la Unión Europea y además tiene un entorno donde tú puedes enviar esa documentación. Pero curiosamente cuando lo envías a Inglaterra te lo separa. Claro, separa. SEPA. Buah. Perdón, no me lo esperaba eso. Pero separa, ¿a qué te refieres? Este es el nivel, este es el nivel. A partir de aquí, entonces cuesta abajo. O sea que, sí, o sea, ¿A qué te esto fue refieres? muy curioso que cuando lanzaba el SEPA me decía la persona, oye, acabo de enviar el archivo y dentro del propio archivo, cuando lo he subido en el banco, lo que hablábamos, por eso estaba intentando matizarlo bien. Sí. O sea, yo genero el archivo, este archivo lo meto en una carpeta, que podría hacer que me lo recogiera si tuviera un entorno de tipo otro programa que fuera capaz de captar el archivo, ya conocemos algunos. Captaría el archivo y me lo subiría. Muy bien. Cuando lo sube, lo que hace es que ese SEPA, que debería ser un archivo único, lo separa en dos partes. Hace una emisión, o sea, hace un apunte, un registro en el banco con todas las transacciones que tiene que enviar y luego otro para las que están en Inglaterra, que no debería ser así, porque si estoy enviando un SEPA debería ser unificado. Lo que pasa es que tira de la tabla de Intrastat. Que eso me di cuenta, o sea, buscando con el programador, dijimos, bueno, pero ¿por qué lo estás separando? No, por el país, buscamos el país Ya no está y se iba a buscar la tabla de Intrastat. La tabla de Intrastat no tiene nada que ver con la del SEPA, porque el SEPA es un entorno, ¿vale? De envíos de facturas y no tiene nada que ver con lo que generas con el Intrastat. Entonces, claro, decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
o creamos una tabla de países, tipo como la que tenemos en Intrastat, la duplicamos esa entidad, o tabla, no sé si es una tabla de entidad. Tabla. Si duplicamos esa tabla de entidad y la utilizamos para el SEPA, y que sea el SEPA que tire desde ahí, pero claro, tenemos que ir al GER a modificarlo. Pero eso entraba en el tema este que te decía, ¿no? Entonces, si hubieran modificaciones, actualizaciones, pero ya me has comentado que tenemos un tema ministerial, que es el entorno que se ha modificado, que podríamos hacer un rebase, como me gusta el rebase. A partir de ahora te voy a decir, ¿has hecho rebase? Se puede hacer el rebase bien o se puede hacer... Está bien el ejemplo, ¿no? Que te he puesto. O sea, sí. Y también puedes hacerlo churrutero, que yo lo he tenido que hacer una vez. A ver, define churrutero. Vamos a ver, exportar el archivo. Entonces en el archivo tiene una referencia al ID en el que se basa. Churrutero. Con el bloc de notas lo cambias el ID y tira. Increíble, ¿eh? Pero, o sea, no lo hagáis esto. A ver, explícame eso. Pues él lo ha entendido, yo no. Tú coges, el Hertz se basa en un padre. Pues tú te lo exportas, en el bloc de notas cambias en quién se basa. Sí. Lo borras, lo vuelves a importar y ya no se basa en ese, se basa en otro. ¿Pero eso lo tienes que hacer manualmente? Sí. ¿Y lo haces una vez o varias? Eso no lo haces nunca. Idealmente no lo haces eso nunca. No haremos nunca, esto que acabo de decir, no se hace nunca. No se hace nunca. Yo lo he tenido que hacer porque me daba un error y tal, pero nunca en producción ni nada. Fue en desarrollo para probar si funcionaba. Vale. O sea, era como dato curioso. Me huele a mentira. Sí. Eso es importante porque es otro de los contras del GER. Se hace funcionalmente, eso no significa que no sea desarrollo. O sea, hay que hacerlo en desarrollo, hay que probarlo en UAT, no se toca en producción. Claro. Cuidado cuando te bajes la base de datos de producción, porque si te lo llevas. O sea, tiene que respetar todo el ciclo de un desarrollo normal y corriente. Claro. Un control de versiones, como comentabas tú. Y antes de subir la producción, tenerlo todo claro. Tenerlo todo claro y testeado y todo. Esto es bien, esto está muy bien, porque el que se dedica a negocios y tiene que solicitar alguna vez un cambio, que sepa que se puede hacer y que sea consciente, a la par con su equipo de IT, que decir, oye, si hay alguna actualización, que no se eche la caballería encima, que él sea consciente de decir, oye, ¿por qué ha fallado? Que le digan, pues una actualización, y que sepa que es... ¿Sepa otra vez? Que es correcto, que sepa... Pues estás hoy que... Es impresionante, ¿eh? O sea, que como yo ayer. Vale, y que sepa que puede llamar al departamento técnico, esperar que hagan una actualización, un rebase, como lo que se tenga que hacer en ese momento, para que vuelva a funcionar. Más que nada es para evitar los grititos, los correteos por los pasillos, qué está pasando, el DIT diciendo yo no he tocado nada, sino para que la gente sea consciente. Este sería un momento de negocio que bueno, no sé si esto solventará algo a alguien, pero al menos que lo tenga claro. Que todo el mundo lo sepa. Porque igualmente, si te falla el SEPA, la gente correrá, porque depende de qué envío de SEPA que haces, que dices, no, estoy pensando en 100.000 euros, bueno, envío 4,5 millones. Cuidado, cuidado. Es otra historia. Ya. Habrá alguno ya generando el archivo en el TXT. El churrosquero. Vale, bien. ¿Quieres hablar de algo más tú? No, está bien. Porque menudo chapito te has montado ahora. Es que era un momento interesante, venga, esta historia aquí que si lo sé. Yo le quiero preguntar algo, pero voy a cambiar de tema totalmente. Sí, pero tú pregunta. ¿Puedo? Venga. Sí. ¿Qué pasa con las máquinas de desarrollo? ¿Qué pasa? ¿Nos hemos enterado ya? ¿A qué viene eso? ¿Por qué ese ataque de esa manera? No sé cuándo quiero conocer. No sé cuándo será obligado, cuándo la gente tendrá que cambiar y tal, pero sí, parece que se está separando, ¿no?, el entorno de desarrollo del que ya se va a poder desarrollar en un entorno sin estar dentro de la máquina virtual y demás. La verdad que no lo he probado aún, pero bueno, parece que es un indicador de hacia dónde va Microsoft, ¿no? O sea, en un inicio fue moverlo a la nube, tal, ya todo cloud hosted, todo esto, y ahora ya ni siquiera máquinas virtuales, ya se va pareciendo cada vez más a Power Platform y todo esto. Entonces es la convergencia, ¿no? Parece que todo apunta a eso. Incluso, quién sabe si en un futuro podríamos incluso programar en C# o algo de esto. Esto lo digo yo, que nadie lo tome como... Pero podría ser. No, es que nadie lo tiene, o sea, es tu opinión. Es mi opinión, eso es. Eso de C# y tal, máquinas virtuales. Yo prefiero las virtuales que son máquinas, pero bueno, no pasa nada. Entonces, a partir de aquí sigue, por favor.
Para que tú lo entiendas un poquito. ¿Pero por qué dices siempre? Bueno, porque no, Eso porque- es muy faltón. Ay, pero cuando hablamos técnicamente siempre dices, es que sois Es técnicos. que siempre, mira, sí, en un momento habéis soltado los dos, 3 palabrejas, y claro, los que no somos de programación, que somos consultores de bien, La única palabra que has dicho tú, así rara, sepa. sepa, y el Puedo el volver Jisun. con la broma, pero y el para Jisun, ver. y el Jisun. No, Jisun. hasta ahora lo que teníamos son máquinas aisladas de desarrollo que tenían pues su SQL, su motor de finance y demás, y estaban totalmente aisladas y ahí programadas. Y ahí ¿Vale? decir todos vuestros desarrollos. Sí. Y principalmente, a no ser que te liabas mucho la manta a la cabeza, tenías una máquina por, entre comillas, cliente. ¿Vale? Bien. Ahora lo que se ha rediseñado es que tú tienes un entorno sandbox que, digamos, coge la capacidad de Power Platform, ¿vale? Y tú tienes el mismo portátil o en una máquina virtual también, tú te conectas a esta instancia, pero puedes ir cambiando. Ahora me conecto a este cliente, ahora me conecto al otro, ahora al otro. Y tú desarrollas desde un mismo entorno que no tiene nada, solo tiene Visual Studio, no tienes los motores, no tienes SQL, y al final consume mucho menos porque la máquina es mucho más pequeña y todo está en el entorno del cliente. Por tanto, no tienes problemas de bien, ¿no? privacidades Dentro de de- datos. Y supongo que irá mucho más rápido, porque Exacto. las máquinas virtuales, salvo que te dejes una pasta, o sea, te pongas ahí un SSD Sí, a sí, tope gama, un Ferrari de máquina virtual, Un premium de esos que chupa lo que no. va lento, Exacto. va lento. O sea, que con esto ganaréis vosotros en Sí, agilidad. lo que, se Espero que dice, sí. lo que se dice es que estos entornos sandbox tendrán las mismas características que un entorno de pro. Claro. Sí, es que alguna vez hemos hecho pruebas con bueno, a nosotros alguna vez me habéis dejado hacer una prueba con una de vuestras máquinas y le das un botón y dices, voy a tomar un café Sí. y ahora vengo. Sí. Ah, pues vosotros para programar Y no hay eso aún, problema. eso aún Pero- en la interfaz de usuario, pero el Visual Studio es, Sí, a la que hace un par de como una cositas y tal, tortuga. sí, a veces dices, Sí, he hecho pruebas. algo y se te cierra. Muy bien, Y hasta muy ahí lo bien. pierdes. Pues venga, Vale, sigamos. bien, sigamos. Ahora que viene. Es muy interesante la Ahora que conversación, o viene. sea, te lo estás pasando bien, Ferni, Sí. eso es lo más importante. Sí, sí, es sí. entretenido, Sí, sí, sí. somos un poco... No sé si a la gente le parecerá entretenido, No, no. pero nosotros nos lo estamos pasando. sí, sí. Ahora Muy viene el bien. momento de gritar. Sí, bueno, sí. gritar no. Hay que hacerlo los tres a ver. Hay que hacer. Venga, Sí. hay que decir y ahora la pregunta incómoda. Pero a la Vale, de tres, a la- haremos 1, 2 y 3. esta será- ahora la pregunta Pues incómoda. esta sea más fácil, porque no es... No, si no hay, esa distancia, no hay la- delay. No hay delay. Entonces, si alguien va desacompasado, Ya tenemos también un uso problema, palabras en ¿eh? inglés, delay y esas cosas. Sí. Venga. Venga. 1, 2 y 3. Y ahora la pregunta incómoda. Venga, Bien. Lo que me dinos. hacéis hacer, ¿eh? Explica un poco la pregunta. Sí, la pregunta incómoda, como siempre, es contarnos pues, alguna cosa que te hayas encontrado muy heavy en algún cliente o Un error que hayas sin, hecho. sin nombrar clientes ni nada, solo nombrar el problema o alguna cagada que hayas hecho y digas, ostras, A ver, cagadas un millón, sobre todo, a ver, cuando era junior más, obviamente. Cagadas de borrar registros en tablas sí que no había que borrar, cosas así, sí. Y últimamente así que me acuerde de alguna fumada de estas. Como si no estuvieran en un guión, pero háblanos de un back, o sea que... Sí, de un bug, por ejemplo, hace poco trabajando con Store Commerce, que es Finance and Operations se supone, pero realmente es como un vertical encima de Finance and Operations. Ajá. Se supone que muy rápido. Los datos de Finance and Operations se exportan a una base de datos en Headquarters y de ahí se consume. Pues en esta implantación se estaban consumiendo directamente con Real-Time Services, directamente con los servicios de retail. ¿Qué pasa? Que las fechas, los campos de tipo fecha, se recibían con un día menos. Todos. Y no entendíamos qué estaba pasando, ¿no? Y debugándolo, para debugar eso no es fácil para mí porque soy de Finance and Operations, pero hay que meterse en el código del channel y todo esto. Y recibíamos la fecha como un UTC a las 000000. Como el usuario tenía un time zone, una franja horaria Sí, sí. diferente, pues había que retrasar la hora, bueno. entonces le estaban De ahí moviendo pasaría menos. y al ser un campo de tipo fecha, luego recuperaba solo la fecha. Entonces se iba un día, que esto es un error garrafal. Sí, sí, sí. Es un error garrafal, estaba pasando en todas las fechas que mostrábamos en el Store Commerce. Qué bueno. Y la verdad que muy sorprendente que
al final estamos usando un servicio web de Microsoft estándar y que esto pase es la verdad que es antes que nada sorprendente y luego te pones a preguntarte esto cómo es posible, ¿no? Es que nadie está usando esto, tal. Y me ha pasado esta misma sensación muchas veces con el commerce. Y por eso, no sé si queréis dar paso a un súper experto de... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que lo he visto por ahí. Sí. Pues, Yo creo que él puede defender mejor la causa, porque yo he echado un poco de mierda. Es verdad. A ver si lo pillamos y lo metemos también en la sala. Exacto, sí. Preséntalo. ¿Quién es el suscriptor? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Mr. Commerce. El señor Crespo. Claro, John Crespo. Que entre John Crespo. Perdón, ¿me estáis llamando? Hombre, Buenas, ¿qué tío. tal? Hombre, Muy buenas. Buenas, señor. ¿Qué tal? Busquémosle una silla. Sí. ¿Me quito la tuya? Cuidado. bien. No te preocupes. Gracias. Aquí se nos está llenando Nos la falta sala. sala, Nos falta sala. Va a venir la organización, nos Habrá va a mucha echar. gente. Bueno, aquí el compañero que está hablando, explícale un poquito de lo que has hablado y así... Nada, que te he nominado para el siguiente que hagas podcast. algún episodio con esto. ¿Cómo estás? ¿Te vergüenza? Sí, estábamos hablando del commerce, estaba un poco hablando mal del commerce. No me extraña. Y luego me he sentido culpable y he dicho, voy a llamar a alguien que realmente sabe de commerce, no como yo, que estoy aquí hablando por hablar. Sí, Y pues... Ya ha dicho varios nombres y al final dice, bueno, John también nos vale. Me pasaba por delante, ¿no? David, ¿viste? Está aquí, Dice, ¿qué va a pasar? bueno, Dice, ¿qué pase? John es una eminencia del commerce. Yo, de hecho, es de los pocos consultores que veo que es especializado en commerce. Sí, son muchos años ya. Sí. Alguna cosa hemos visto tú también, tú y yo, y ahí vi que la tocabas mucho del e-commerce, o sea que del e-commerce estaba imaginándome. Sí, ya me he imaginado. Y ahí. Porque el fútbol y la No. Pues muy bien, pues mira, para el siguiente podcast o Sí. que tengamos de e-commerce, te entrevistaremos, perfecto. te presentas y muchas gracias, Fermi. Ha sido un placer. Eres un fiel a ti. Bueno, muchas gracias. Pues venga, nos vemos. Hasta luego. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.